Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es Iglesia Reformada, Durazno, Uruguay. Y estamos junto con nuestros hermanos para estudiar la Escritura. Y estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Es el primer día de la semana donde la iglesia se reúne, ¿verdad?, para continuar adorando a Cristo, a nuestro Salvador. Y bueno, y ahora vamos a abrir su palabra para que Él nos hable y poder continuar a adorar mejor a nuestro Dios en este mundo que vivimos, ¿verdad? Para que aquellos que son elegidos antes de la fundación del mundo vivan en este mundo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra, Dios, es la que nos limpia, nos santifica, nos purifica. Oh Señor, tu palabra es la espada, Dios, que penetra y parte nuestra alma. Oh, ayúdanos, Señor amado, a ser dócil al mensaje, a tu mensaje. Y Padre, que tú trataras con nuestras vidas. Señor, estamos como el ciervo que brama por las aguas. Tenemos sed espiritual. Y Padre, tenemos que venir a tu palabra para comerla, Señor amado, y así alimentarnos espiritualmente. Ayúdanos, como tus hijos, Padre amado, a desear esa palabra, como el niño recién nacido que desea esa leche, no adulterada, Señor. Y Padre, gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad a nosotros, este pequeño rebaño en esta ciudad de Durazno. Ayúdanos a serte fieles. Padre, haznos útiles en tus manos. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en el capítulo 3 de Juan. Vamos a tener una lectura ahí. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Juan capítulo 3, perdón. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así: había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bien, hasta ahí, amén, hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estamos mirando, ¿verdad? Este hombre, este maestro de maestros, viene al maestro superior, al Señor Jesucristo, a hablar con él, un hombre, ¿verdad? Un principal entre los judíos y que tenía muchas dudas. Él había hecho todo para ser salvo y viene al maestro de noche, ¿verdad? Había sido uno de los que había creído en el capítulo 2, ¿se acuerda que estuvimos mirando? Bueno, y él viene, no sabemos si viene a representación de ellos o él viene simplemente porque él tenía dudas, ¿verdad? Viene el Señor y bueno, y el Señor enseguida lo confronta. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios, sabe lo que tiene el hombre adentro, ¿verdad? Y lo confronta y le muestra, le evacúa las dudas que tenía Nicodemo, ¿verdad? Por eso el Señor es tan tajante y tan directo, ¿verdad? Nicodemo viene ahí, todo, Señor, sabemos que eres de Dios, sabemos, Señor, que por las obras que tú haces, tú sí, eres un profeta, eres de Dios. Bueno, y el Señor dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el nuevo nacimiento va junto con la regeneración. El nuevo nacimiento va junto con la regeneración. Bueno, una persona nueva, o sea, cuando nace un bebé, es una nueva criatura, ¿verdad? Y es una criatura que sus padres la tienen que educar, la tienen que enseñar. Bueno, así es la vida espiritual. Nacemos de nuevo y nuestro Padre nos educa a través del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, ¿verdad? Y así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es que, yo nací de nuevo y vivo practicando el pecado. Estuve mirando hoy en la Santa Cena, ¿verdad? En la primera reunión,
que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Bueno, entonces el nuevo nacimiento va junto, van de la mano con la regeneración, con una persona regenerada, una persona nueva, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo está hablando con el maestro de Israel, Nicodemo. Este maestro, como dije hoy, viene de noche, ¿verdad? Y viene a hablar con el Señor, como dice el versículo 2, que Él viene y le dice, sabemos que Él es de Dios, pero el Señor Jesucristo lo mira, o sea, lo mira y lo ama. ¿Saben qué? Cuando uno va y le dice lo que necesita a la persona, eso es amor, amor al prójimo, ¿verdad? Cuando vemos una persona del mundo y no le predicamos el Evangelio, es un signo, es una evidencia que no amamos. ¿Por qué? Porque si yo me preocupara, iría y le diría, ¿sabes qué? Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que creer en Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. ¿Qué es eso? Usar compasión, usar amor, ¿verdad? A la persona, a mi prójimo. Bueno, el Señor lo mira a Nicodemo y lo ama y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El Señor le lee sus pensamientos, su omnisciencia, como es Dios, Él sabe lo que tiene el hombre. Nadie tenía que venir y decirle, ¿vos conocés a fulano? Vos no sabés cómo es fulano, vos no sabés qué cristiano es aquel. El Señor sabe todo. Nos miraba, Él dice en el capítulo 2, versículo 25, dice que Él no se fiaba de nadie porque no tenía necesidad, o sea, no se fiaba de las personas y no tenía necesidad de que nadie le dijera quién eran las personas porque Él sabía lo que las personas tenían dentro, ¿verdad? Entonces le lee el pensamiento a Nicodemo, ve que tenía duda de su salvación, había hecho todo Nicodemo para entrar al reino, humanamente todo esfuerzo para entrar, ¿verdad? Y se esforzó toda su vida para participar en el reino, pero se encuentra con el rey del reino. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, el dueño del reino, ¿verdad? Y sabe que el rey le dice, Nicodemo, no vas a entrar. No vas a entrar si no naces de nuevo, ¿verdad? No es por tu esfuerzo. Entonces vemos que Nicodemo todo lo que había hecho había sido en vano. Toda su religión, todo su esfuerzo humano para que los seres humanos, o sea, los hombres lo aplaudieran, los fariseos lo aplaudieran y lo miraran. Él es el maestro, así estaba catalogado Nicodemo entre Israel y entre el grupo de los fariseos, el maestro de los fariseos. Entonces él era un hombre muy por los hombres honrado, pero va a Dios y dice, no, fracasaste Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces el Señor no escuchó lo que dijo Nicodemo, sino que fue directo al grano, ¿verdad? Él sabía que ellos habían creído, y como dice el capítulo 2, versículo 24, que habían creído, pero no de creer por la salvación, sino habían creído por los milagros del Señor, ¿verdad? Por eso el Señor no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque era una fe falsa, no era una fe verdadera, ¿verdad? Una fe verdadera va junto con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Bueno, ellos creían que Jesús, que era un enviado de Dios, que era un profeta, pero hasta ahí, un milagrero, ¿verdad? Que Dios había mandado para sanar enfermos, pero no creían que Jesús era el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso en el capítulo 3, versículo 3, dice, tienes que nacer de nuevo, y eso es lo que le faltaba a Nicodemo. Si no, dice el Señor, no vas a poder poner un pie en el reino, ni siquiera lo vas a poder mirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Bueno, los mismos hoy en día, los seguidores de Cristo se distinguen entre los falsos cristianos y los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Por su modo de vida, en lo que practican, en lo que viven, ¿verdad? Buscan la santidad, pelean contra el pecado, no abrazan el pecado y aman el pecado. No, ellos pelean contra el pecado, aman lo santo, aman a Dios, su palabra, pelean por la palabra de Dios, ¿verdad? La leen, oran en base a la palabra de Dios, oran a Dios por obediencia, quieren ser más obedientes, quieren que su fe aumente, ¿verdad? Y eso se caracteriza en un hijo de Dios. Bueno, Nicodemo era un hombre que enseñaba la palabra, ¿verdad? Era un hombre también que oraba, iba al templo, no faltaba ninguna reunión, pero sabemos lo que dice el Señor en Mateo 23, ¿se acuerdan? Lo que eran los fariseos. Y Nicodemo era el maestro de esos fariseos, así que era el maestro de todos ellos. ¿Se dan cuenta lo hipócrita que era Nicodemo? Era un maestro de los hipócritas. Él hacía hipócritas. Entonces vemos que por fuera ellos querían
lucir santos, pero por dentro estaban podridos, dijo el Señor. Entonces en los últimos años, ahora en estos años últimos, se levantó, ¿verdad?, un evangelista muy famoso, Billy Graham, y hizo un libro, ¿verdad?, y dio paso para nacer de nuevo. ¿Saben qué? Dice Graham, voy a hacer un libro para que sepan cómo nacer de nuevo. Bueno, capaz que lo hizo con una buena intención, pero la Biblia dice que no hay paso para nacer de nuevo. ¿La salvación de dónde viene? ¿Es de nuestros pasos o es de Dios? La salvación viene de Dios, ¿verdad? Nosotros salimos de un lugar donde también había un paso para nacer de nuevo. Repite la oración, levanta tu mano, pasa adelante y después un hombre te va a atender y te va a decir si eres salvo o no. Bueno, pero eso no nos enseña la Biblia, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo nacer de nuevo y la salvación viene de Dios, no de parte de los hombres y no es por nuestros esfuerzos humanos, ¿verdad? Hoy en día muchas iglesias evangélicas dicen que esa es lo mismo que Billy Graham, ¿verdad? Bueno, ¿quieres ser salvo? Repite la oración, levanta la mano y pasa adelante, ¿verdad? Y ya eres salvo. Pero la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. No es que inmediatamente, ¿verdad?, sabemos si una persona es salva o no. Se va a saber por el tiempo. Porque si nació de nuevo, él va a buscar ¿qué? Las cosas santas. Pero si simplemente fue una emoción y pasó adelante, él va a continuar viviendo en el pecado, capaz que va a la iglesia, va a las reuniones, va a orar, estudia la Biblia, pero si continúa viviendo en el pecado, no ha nacido de nuevo. Y hoy en día se han llenado las iglesias de personas así, que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la han engañado, haciendo pasos de pensamientos de hombre, no lo que dice Dios en su palabra. Bueno, esto es una mentira que también se ha metido la psicología dentro de la iglesia, donde los predicadores usan tocar las emociones de las personas para que las personas pasen adelante y, ¿verdad?, y digan, sí, yo creo en Cristo, yo me entrego a Él. Pero el Señor dice, ¿cómo lo van a conocer? Por sus frutos, en el tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando que la salvación viene de arriba, no es por mérito u oraciones mágicas, ¿verdad? O por pasar adelante. La salvación viene de parte de Dios. Dios ya escogió antes de la fundación del mundo quién iban a ser salvos. Nosotros como cristianos vamos y le predicamos el Evangelio. Nosotros no sabemos quién va a ser salvo. Él sabe. Entonces yo como voy a decirle, a ver, repetí la oración y yo te digo si sos salva, ¿tá? Y te escucho a ver si en ese momento sos salva. Nada que ver lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Nicodemo estaba con ese problema. Él le había hecho todo esfuerzo humano para entrar al reino. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Si no naces de Dios, no puedes entrar en el reino. Entonces, Nicodemo entiende y por eso le hace la pregunta al Señor. Entiende lo que el Señor le dijo de nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Miren lo que dice el versículo 4, capítulo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Nicodemo entiende lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Porque dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces dice, pero tengo que entrar adentro del vientre de mi madre y nacer otra vez, ¿verdad? Como maestro de la ley entiende lo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué? Porque entre maestros los judíos se hablaban así, ¿verdad? De cierto te digo, y así empezaban a decir, bueno, te voy a decir una verdad, de verdad, de verdad. Y ahí ellos se juntaban y hablaban, ¿verdad? Lo que descubrían de la palabra, se exhortaban, se enseñaban, y eso es lo que hacían los maestros. Bueno, acá vemos al maestro enseñándole a otro maestro, un maestro que no había entendido las cosas espirituales. Sí la religión, sí los pasos de todo, de su secta, de costumbres de hombres, pero no lo que Dios había mandado, ¿verdad? Entonces el maestro hablaba en ese lenguaje, un lenguaje figurativo, ¿verdad? Para enseñar una verdad espiritual. Hacían, como dijo Nicodemo, bueno, tengo que entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo empieza a enseñar al maestro de maestro a Israel, le va a dar una clase de teología, ¿verdad? ¿Cómo que le va a dar una clase de teología? ¿Saben qué? ¿Qué hace el Señor? ¿Dónde lo lleva? Dice, bueno, vamos a la Biblia. Vamos, te voy a enseñar, Nicodemo, lo que dice mi palabra. Mira lo que dice el versículo 5, capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Bueno, ¿dónde lo lleva el Señor Jesucristo a Nicodemo? A la ley. Él era el maestro de la ley. ¿Sabes qué, Nicodemo? Voy a entrar a lo que tú sabes.
Vamos a la ley. Vamos a la ley, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio teológico, un estudio bíblico, y vamos a ver lo que dice la ley. Ya que Nicodemo era un maestro de la ley, lo lleva a su territorio, como dije, para hacerle entender lo que la ley ya hablaba de nacer de nuevo. Ellos no habían entendido el nacimiento espiritual, pero ya la ley lo enseñaba, ¿verdad? Es que ellos no lo creyeron o lo enseñaron mal, o simplemente no escudriñaron como debían, o Dios no les dio la luz necesaria para entender. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 al 27, este lo leímos, me parece, el domingo pasado. Ezequiel 36, 24 al 27. Bueno, el Señor le lleva ahí a Nicodemo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que el Señor, al llevarlo a hablarle del agua y del Espíritu, ya el agua del Espíritu ya hablaba en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 24, 27 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Lo está diciendo acá, no, Dios? Acá lo está diciendo. ¿Y qué? ¿Nicodemo no sabía esto? Claro que lo sabía. Si era el maestro de la ley, era el maestro de los profetas. Él enseñaba esto. Y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. Bueno, Nicodemo ya de la antigüedad ya sabía, esto ya lo había leído, ¿verdad? Y bueno, aquí nos habla del agua, que casi siempre se refiere a la renovación, a limpieza espiritual, y esto se hace ¿cómo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Al venir el Espíritu, ¿qué hace? Nos renueva. Por eso dije, el nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo y viene la regeneración. Salmo, capítulo 51. Vamos al territorio de Nicodemo, para que veamos cada uno de nosotros que ya esto Dios lo había dicho en su palabra, y Nicodemo capaz que lo había enseñado, pero no lo habían entendido. Salmo 51, versículo 9 al 10. Salmo 51, versículo 9 al 10. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos que ya en el Antiguo Testamento hablaban de la renovación, ¿verdad? Renovar el corazón, renovar la mente, que limpiara, perdón, los pecados del corazón, de la mente. El salmista ya lo estaba diciendo, ¿verdad? O sea, quiero nacer de nuevo, renueva mi pensamiento, ¿verdad? Bueno, lo mismo es el nacimiento espiritual. Bueno, nosotros cuando nacemos espiritualmente, como dije hoy, ¿verdad? Cuando nacemos, perdón, cuando nacemos físicamente de nuestra mamá y nuestro papá, ¿nosotros qué hacemos? Nada, ¿verdad? Son nuestro papá y mamá que hacen y concibe nuestra madre a un bebé, ¿verdad? Pero el bebé, ¿qué hizo para nacer? Nada. Bueno, lo mismo en la vida espiritual, nosotros no hacemos nada para nacer de nuevo. El que lo hace todo es Dios, ¿verdad? Lo que hace todo es Dios. Nosotros simplemente vamos a Dios, ¿verdad? Pidiendo perdón por nuestros pecados y creyendo en el Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a Dios? Porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos hace ver nuestra condición y tenemos que ir a Dios a pedir perdón. El mundo no va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le abre el entendimiento. Dios le abre el entendimiento a aquellos que eligió antes de la fundación del mundo para salvarlo y hacerlo una nueva criatura. ¿Se entiende? Entonces no es por esfuerzo humano. Vemos que en el Antiguo Testamento hablaba de la renovación, ¿verdad? De renovar a la persona, y Dios lo hace. No es por nuestro esfuerzo humano, como dije, sino Él lo hace. Él es el que lo hace. Todo es de Dios porque Él es el Padre de los espíritus. Y nosotros nacemos espiritualmente. Estábamos antes muertos espiritualmente, ¿verdad? ¿Quién es el que nos da vida espiritual? El Padre de los espíritus, el dador de la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Bueno, que el que cree en el Hijo tiene la vida. Isaías, volvemos al antiguo. Isaías capítulo 44, versículo 3 al 5. Isaías 44,
versículo 3 al 5, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este día yo soy, perdón, este dirá, yo soy de Jehová, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová, y se apellidará en el nombre de Israel. Bueno, acá está hablando Dios a su pueblo, Israel, ¿verdad? Ya la promesa del reino milenial, ya ellos tenían que, bueno, Dios iba a derramar su espíritu, porque también Israel va a ser salva. ¿Cómo? A hoy en día Israel, ¿verdad? Dios va a tratar con ellos en la gran tribulación. ¿Por qué Dios va a tratar con ellos en la gran tribulación? Para que se salven. ¿Y por medio de qué se van a salvar Israel? Por la predicación del Evangelio. Por eso Dios va a mandar, ¿verdad? Sus dos testigos a predicar el Evangelio. Los 144.000, aquellos también que van a predicar ¿qué? El Evangelio. Entonces, al creer en el Evangelio, creer que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ellos van a nacer de nuevo y Dios le va a dar su espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ¿verdad? Entonces, esta profecía ya, tanto como Ezequiel, Isaías, y vemos también el salmista, bueno, ya, o sea, Nicodemo ya lo sabía, ¿verdad? Pero no lo había entendido, no lo había entendido. Como dice también Ezequiel, ¿verdad? De los huesos secos. Bueno, éramos muertos espiritualmente, estábamos así, muertos. Y Dios nos da vida por medio de su Espíritu. Esta profecía de Isaías de la venida del Espíritu Santo a morar a los escogidos de Dios para que entren en su reino. Bueno, antes que Cristo venga a establecer su reino, Cristo, ¿qué va a hacer? Va a salvar a su pueblo con la predicación del Evangelio, haciendo que ellos sean una nueva criatura, ¿verdad? Ya los gentiles no vamos a estar, porque ya Cristo vino a sacar a su iglesia. Ya Dios va a tratar con su pueblo, que es Israel, ¿verdad? Y bueno, y por eso están las profecías de Isaías y Jeremías. Bueno, vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 al 3. Isaías 55, versículo 1 al 3. Es un versículo muy conocido. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Se dan cuenta? Ya hablaba de las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haréis con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Bueno, Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo Israel, diciendo, vengan a mí, vengan vengan a saciarse espiritualmente. Yo tengo un agua para ustedes, ¿verdad? Entonces lo mismo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. El Señor Jesucristo vino en el tiempo de la ley, ¿tá? Tanto que Él no trajo un mensaje nuevo. ¿Qué vino a hacer el Señor? A cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor lo lleva a Nicodemo a la ley, a hacerle recordar, ¿verdad? Lo que decía la ley sobre el agua, sobre el viento, ya todo eso ya estaba dicho y profetizado en el Antiguo Testamento. Y Él vino y cumplió todo, el Señor Jesucristo vino y cumplió todo lo que decía la ley. Y el Señor resucita en el tiempo de ¿quién? De la ley. Todo pasó en el tiempo de la ley. El tiempo de la gracia viene ¿cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 2. Pero mientras tanto, antes es todo tiempo de la ley. ¿Se dan cuenta? Dicen los 4 evangelios. Sí, la Biblia dice los 4 evangelios, sí. Pero el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, ¿verdad? Por medio de, o sea, la venida del Espíritu Santo a venir a morar en las personas, vino en el capítulo 2 de Hechos. Ahí comienza la iglesia, ahí comienza el nuevo pacto que Dios hizo
¿verdad? Con su sangre, bueno, y ahí donde el Señor, pero antiguamente todo lo que pasó, todo lo que vio Cristo lo vio en el tiempo de la ley. Todo lo que se habló de Cristo que iba a pasar, los profetas, ¿dónde pasó? En el tiempo de la ley, ¿verdad? Y todo eso estaba profetizado. Y Nicodemo enseñaba esas cosas. Bueno, pero vemos que como que no habían entendido. Como que no habían entendido o no lo creían, ¿verdad? Por eso el Señor lo lleva a darle una clase teológica de la ley, ¿verdad? Entonces vemos que la iglesia, como dije, comienza cuando vino el Espíritu Santo y viene a morar en la vida del creyente. Antes, en el tiempo de la ley, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia está en ellos, en nosotros. ¿Se entiende? Antes estaba afuera, estaba en el templo, el lugar santísimo, ahí, afuera, ¿verdad? Y allí iban al templo y adoraban a Dios, ahí, bien, se iban para su casa. El Espíritu Santo estaba allí, en el templo. Pero ahora nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Y la tercera persona de la Trinidad viene a vivir en la vida del creyente. Entonces, al ser un ser espiritual, al tener un ser espiritual dentro de nosotros, a Dios mismo dentro de nosotros, ¿qué va a buscar esa persona? Las cosas de Dios. Entonces no es cualquiera decir, que diga, yo nací de nuevo y soy cristiano, así, bueno, vamos a ver tus frutos, vamos a ver tu fe, vamos a ver tus obras, ¿verdad? Porque la fe sin obra, dice la Biblia, es muerta. Ah, uno sabe la fe que tengo yo tengo una fe, así, bueno, muéstrame tus obras, dice Santiago, y vamos a ver tu fe, ¿verdad? No se pueden separar la fe con las obras. Somos salvos por una obra, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. No por nuestras obras, sino por la obra de Él. Él hizo todo para salvarnos, ¿verdad? Muere, fue sepultado, resucita y el Padre manda el Espíritu Santo a vivir, a morar en la vida de los creyentes. Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva. ¿Quién es Dios? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Israel había dejado, ¿verdad?, de seguir a Dios, al Dios, el verdadero Dios, y se fueron a seguir a los dioses del mundo, a los dioses paganos de alrededor de las tierras, ¿verdad?, ídolos. Y esto lo llevó a Israel ¿a qué? A que fueran cautivos. Vino Babilonia, rey Nabucodonosor, y lleva a todo el mundo cautivo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque no, Babilonia era más grande y tenía un ejército más grande. Pero Dios no nos enseña eso. Dios siempre a su pueblo le dio la victoria cuando su pueblo era fiel. A veces su pueblo eran, un ejemplo, eran 300 y se enfrentaban contra 1.000.000 y ganaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran fieles. Bueno, pero acá el tema acá no es que Nabucodonosor o su ejército era más fuerte. Era que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Habían dejado a Dios y habían ido atrás de los ídolos. Entonces, ¿saben qué? Dios disciplina y castiga a su pueblo. Nos manda de esclavo a Babilonia. Destruye todo, ¿verdad? Queda todo hecho ceniza, templo, todo lo que ellos se jactaban. Bueno, Dios manda a destruir todo y por culpa de la incredulidad, por culpa de haber abandonado a Dios, por culpa de su idolatría, ¿verdad? Y Dios los abandona. Y ellos van a Babilonia de esclavos del rey Nabucodonosor. Entonces vemos cómo Dios ya desde ahí se está presentando como me dejaron a mí fuentes de agua viva. ¿Qué dijo el Señor? El que cree en mí, de su interior correrá ¿qué? Ríos de agua viva. Se dan cuenta que el Señor no salió de la ley y no trajo nada nuevo, sino que siguió predicando y hablando de la ley, ¿verdad? Y enseñando la ley. Los apóstoles, ¿qué enseñaban? La ley. ¿Verdad, Pablo? ¿Qué enseñaba? La ley. Porque no tenían toda la Biblia. La Biblia vino después, ¿verdad? Entonces la ley siempre fue el fundamento, ¿verdad? De la salvación, el fundamento de la venida del Mesías, el fundamento de la iglesia es el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento es la continuación o la explicación del Antiguo Testamento. Y bueno, y es lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Explicar lo que dice el Antiguo Testamento. Y es lo que está haciendo Cristo con Nicodemo. Le está explicando lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Entonces Dios le enseñó ya que el Antiguo Testamento
Dios le enseñó, ya que en el Antiguo Testamento vemos que ya Dios se manifestaba como agua, ¿verdad? Como ríos de agua viva. Vemos que Dios siempre se manifestó a su pueblo para que su pueblo vinieran a Él. Fue y buscó a su pueblo y su pueblo siempre lo negó. Bueno, allá iban y caían castigados y allá Dios tenía misericordia cuando ellos oraban y Dios mandaba un profeta, mandaba a otro para que los sacara de ahí, tocaba el corazón de los reyes lo mandaban otra vez al pueblo y así vivió Israel toda su vida, de esclavo, ¿verdad? Por eso cuando van al Señor Jesucristo, ¿se imaginan Cristo cuando se enfrentó a los fariseos y le dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, nosotros somos del linaje de Abraham, toda la vida fueron esclavos, desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Eran de esclavos y salieron en el desierto y eran esclavos del pecado y siguieron siendo esclavizados por otros pueblos y Dios los castigaba, ¿verdad? Porque eran muy rebeldes. Pero bueno, vemos que en el Antiguo Testamento ya hablaba de la reunión de Israel en el milenio, que Dios iba a juntar a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos, lo dice, ¿verdad? Los libros proféticos del Antiguo Testamento. Bueno, Dios es la gallina que junta a su pueblo y lo hace entrar a su reino, pero primero tiene que nacer de nuevo, ser purificado y transformado espiritualmente el pueblo de Israel para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Lo mismo la iglesia. No hay excepción de personas. No porque ellos sean judíos ya ellos entran. Ellos pensaban eso. Por ser judío y ser parte, ¿verdad?, del linaje de Abraham, ellos pensaban que ya tenían la entrada al reino, entraban al reino cuando querían. Y se para el rey del reino y dice, no, ustedes no van a entrar, porque ustedes son de acá abajo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes para entrar a mi reino, dice el Señor, tienen que nacer de nuevo. No importa lo que han hecho, si son circuncidados, si son incircuncisos, no importa, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, Israel, tanto Israel como los gentiles, para ser partícipe del reino hay que nacer de nuevo. Pero estos fariseos pensaban que eran superiores al pueblo, ¿verdad? Como ellos estaban en una élite superior a la vista de los hombres, ¿verdad? Ellos pensaban que, bueno, nosotros somos cultos, tenemos estudio, tenemos dinero, porque no era cualquiera que podía estar en el Sanedrín. Ellos eran las personas que tenían más dinero, los que hacían los mejores negocios. Ellos eran el banco del pueblo. En ese tiempo no había banco, ¿verdad? Ellos eran los que tenían la plata allí, de los ricos tenía todo, la plata estaba en el templo. Por eso tenían soldados, para cuidar los tesoros del templo, ¿verdad? Bueno, ellos eran tenían mucho poder, ¿verdad? Mandaban, eran los jueces, tenían dinero, eran los jueces. ¿Saben qué? El orgullo, como dicen acá en el mundo, el orgullo los mató, ¿verdad? Ellos miraban al pueblo, dejá a estos ignorantes, nosotros, vos, como cuando venían el padre aquel, ¿se acuerda que el Señor Jesucristo sanó un ciego y llamaron a los padres? Y vinieron los padres y le dijeron a los fariseos que Jesús le había sanado y ellos vinieron y le dijeron, y los fariseos vinieron y le dijeron, pero vos me vas a enseñar a mí, que yo soy un fariseo, un maestro de la ley, vos que sos del pueblo, ¿se entiende? Así ellos miraban al pueblo como de segunda. Ellos eran los superiores, los élites, los que entraban al reino por ser fariseos. Entonces Cristo dice, no van a entrar al reino, no van a entrar, Nicodemo, tienen que nacer de nuevo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Entonces por eso el choque de información a Nicodemo, eso lo dejó a Nicodemo que sin palabra. Ellos pensaban que ya estaban pronto y el Señor les dijo que tienen que nacer de nuevo porque estaban muertos espiritualmente. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Bueno, después que somos nuevas criaturas, después del nuevo nacimiento, la palabra de Dios hace la obra. ¿Qué obra hace? La obra que nos deja preparados para toda buena obra. ¿Y sabe qué? Nos va perfeccionando. Su espíritu y la palabra de Dios, su palabra, la palabra de Dios, bueno, nos va perfeccionando, dejando el pecado atrás y viviendo más en santidad, ¿verdad? Amando más a Dios, a su palabra y aborreciendo más al mundo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no había hecho efecto en los fariseos, porque ellos no amaban la pureza, sino que el Señor les mira el corazón y les dijo que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, es ladrón, ¿verdad? Bueno, y es padre de mentira. Y eso es lo que tenían los fariseos en su corazón. Por eso la palabra de Dios no había hecho efecto. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acá lo dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que es de la carne, carne es. Tú eres un carnal, vas a pensar como un carnal, vas a vivir como un carnal, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, a pesar que hizo todo para entrar al reino por méritos humanos, estaba fuera porque no había nacido de nuevo, y la evidencia era que vivían para los deseos de la carne, no para los deseos de Dios. El Señor se lo dijo ya en Mateo 23, quién eran estas sectas, y Nicodemo era un principal de ellos, era el que le enseñaba, ¿verdad? Nicodemo lo que hacía era hacer hijos del diablo, preparaba personas hipócritas, hijos del diablo, era un maestro de la hipocresía, ¿verdad? Entonces Nicodemo, para entrar al cielo, y nosotros, ¿verdad? Para poder entrar al cielo debemos ser lavados y ser purificada nuestra alma, y esa la obra la hace Dios, el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, para santificarla. Bueno, ¿quién la santifica? La palabra. Habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, acá lo vemos. La Biblia hace el efecto de lavarnos, nos purifica, nos lava, como lo vimos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Ese es el efecto que hace la palabra, nos lava. ¿Por qué? Porque vamos dejando el pecado y vamos amando este libro, ¿verdad? Eso es lo que hace lo que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, como Nicodemo, él la enseñaba la Biblia, pero no la vivía, ¿verdad? No la vivía, sino que él por fuera demostraba una cosa, hipocresía, pero por dentro estaban llenos de maldad. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo a una persona, ¿qué hace? La renueva y la regenera. Y eso es lo que estamos viendo. Nicodemo no había sido renovado y no había sido regenerado, ¿verdad? Él seguía siendo un pecador que continuaba en su religión y pecando y por dentro, ¿verdad? Pensando que ya había entrado al cielo y tenía el cielo ganado. Por eso una persona tiene que nacer de nuevo, y es una persona que nace de nuevo, perdón, es una persona espiritual, ¿verdad? Busca las cosas espirituales, no las cosas carnales. Por eso el Señor dice en el versículo 6 de Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se dan cuenta? Los espirituales van a buscar las cosas espirituales, van a vivir espiritualmente. Los carnales van a vivir de acuerdo a sus deseos carnales. Es natural. Lo que no es natural, decirle a una persona que es cristiana y vive bajo los deseos carnales. No, él nació de nuevo, pero es un cristiano medio carnal. No existe. Acá el Señor dice bien claro, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se pueden juntar la luz y las tinieblas. No se puede juntar Satanás y Dios. ¿Por qué? Porque no hay concordancia entre Cristo y Belial. No hay concordancia entre la carne y lo espiritual. ¿Saben qué? O sos espiritual o sos carnal. Si te gustan las cosas de la carne, eso es una evidencia que que no has nacido de nuevo, que no sos espiritual. A pesar que vayas al templo como Nicodemo, enseñes la Biblia, ¿verdad? Prediques el Evangelio, ores, pero si en tu interior busca las cosas carnales, es una evidencia que no has nacido de nuevo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día, Juan 7, versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice que la Escritura, ¿qué Escritura? Es la ley, lo que dice la ley, ¿verdad?
De su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? Bueno, el Señor dice, si alguno, el que cree en mí, versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos de agua viva. Bueno, no es que va a estar estancado. Es un agua viva, quiere decir que un agua que corre, un agua que hace, un agua que se extiende, un agua que va, que anda, ¿verdad? Vemos a la vida de nuestro Salvador. Bueno, nuestro Salvador cuando estuvo en la tierra, él se sentó en la casa de María y dice, bueno, mamá, servime, soy el Hijo de Dios, ahora vayan discípulos a predicar el Evangelio, yo estoy en mi trono acá, vengan a, el que quiera hablar conmigo, venga acá a mi casa, ¿verdad? Total, yo soy el Hijo de Dios. No, el Señor anduvo y se movía y andaba y servía a Dios y predicaba el Evangelio, sirvió a Dios. Y eso es lo que hace tener agua viva dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos impulsa a ser, a actuar, a vivir para Dios, a vivir para el prójimo, a vivir para los hermanos, servir en la iglesia. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿qué le pasó a Nicodemo? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Volvemos a nuestro pasaje. Capítulo 3, Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué le pasó a Nicodemo? Quedó sin palabras. Toda la vida estudiando la ley, enseñando la ley, y esto no lo había entendido o no lo había captado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hace Cristo? Le saca la venda y le muestra lo que dice la palabra. Y es lo que hace con nosotros cuando nos salva, ¿verdad? Nos saca la venda y nos hace ver nuestra condición delante de Él. Y es ahí donde el Espíritu nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, sin dudar, Nicodemo estos pasajes los sabría de memoria, porque no era cualquier fariseo podía estar ahí, sino que era una persona que guardaba la ley, la memorizaban, ¿verdad? La memorizaban para poderla decirle al pueblo y para que también los hombres lo aplaudieran, para que vieran, ¿verdad?, cuántos sellos de Biblia. Oh, la sé toda de memoria. Desde chiquito la sé de memoria. Pero ¿sabes qué? No la practicas, ¿verdad? Porque por dentro estaban perdidos. Los fariseos pensaban que por estar en esta religión de élite, ser representantes de las leyes de Dios y tener estudio y dinero, ellos iban a ser, bueno, ellos eran prósperos y pensaban que ellos eran prósperos porque eran mejores espirituales. Dios los prosperaba porque eran mejores espiritualmente. Pero Dios dice, no es así, ¿verdad? Estaban condenados, eran hijos del infierno. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo y a nosotros que el viento no lo controla el hombre. Bueno, nosotros no podemos controlar el Espíritu. No podemos hacer oraciones mágicas. No podemos levantar la mano y decir, ahora sí, como hay muchos que dicen, permite a Cristo que entre en tu corazón. Entonces, ¿qué es? ¿Yo lo tengo que permitir? ¿Yo le tengo que dar la orden al Espíritu que venga a mí? No. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos al Espíritu. Como no controlamos al viento, no controlamos al Espíritu. El que controla el Espíritu es Dios, ¿verdad? El que controla el viento, ¿quién es? Dios. Nosotros simplemente lo que colaboramos para nuestra salvación es pecar. Es el pecado, ¿verdad? Nuestro pecado es que llevó a Cristo en la cruz. Y gracias a que Cristo murió allí, nos regala la salvación. Pero Él da la salvación a que Él quiere, ¿verdad? No a lo que nosotros queremos y que nosotros levantemos la mano o demos una oración mágica. Entonces, vemos que el Espíritu Santo no lo puede dominar el hombre, sino el hombre sería todopoderoso, ¿verdad? El hombre sería soberano. Yo llamo al Espíritu cuando quiero y lo recibo cuando quiero. Y eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Eso es una herejía. Entonces vemos que estas personas religiosas pensaban que eran salvas y el Señor dice, no eres salvo, ustedes no son salvos, ¿verdad? Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios es evidente por su forma de vida, por sus deseos, por lo que habla, por lo que busca, por lo que ama, por lo que tiene al lado. Esa persona busca ¿qué? La santidad, ¿verdad? Porque sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a poder entrar al reino de Dios. Bueno, esta gente no era santa, esta gente era religiosa, simplemente Nicodemo era un hombre
que amaba su religión, se amaba a sí mismo, amaba sus riquezas, pero no amaba a Dios porque no vivía conforme a los parámetros bíblicos. Versículo 9, capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo, que siempre había entendido todo, que siempre tenía la respuesta de todo, cuando un fariseo tenía una duda, ¿a quién iba? Vamos, Nicodemo. Y Nicodemo, el maestro, sabe todo. Bueno, acá Nicodemo quedó sin palabras. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Verdad? Él pensó que sabía todo y que encontraba toda la respuesta, pero vemos acá que no pudo entender lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Tenía mucho conocimiento, muchos títulos, era el mejor de todo allí, era el maestro de maestros, pero encontró una pared, algo que no había escuchado nunca, nunca había escuchado. Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Acá sí el Señor le dice, bueno, no soy el maestro, ¿verdad? Te llevé a una teología para estudiar la ley. Tú enseñas la ley. ¿Qué pasa, Nicodemo? ¿Eres un hombre reconocido entre los judíos, entre la secta de los fariseos, por tu conocimiento de la ley? ¿Y cómo no sabes de estas cosas? Como lo enseñaba, o sea, él estaba para enseñar, ¿verdad? Él estaba para decirle a las personas qué es lo que decía Dios en su palabra, y ahora se encuentra con el dueño de la Biblia, el dueño de la ley, y se dio cuenta que había fracasado, ¿verdad? El Señor lo lleva a la palabra, y ahí le muestra su error, tenía que nacer de nuevo, estaba muerto espiritualmente, no se había transformado espiritual. Entonces vemos que espiritualmente ya la transformación espiritual ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba, como vimos. Digo, hay más pasajes, pero no me da el tiempo para ver más pasajes, ¿verdad? Pero ya en el Antiguo Testamento Dios le estaba diciendo a su pueblo cómo era nacer de nuevo y qué era lo que iba a limpiar, ¿verdad? La palabra de Dios, la ley, si obedecían, si volvieran a Él, todo así, ¿verdad? Ya Dios le había dicho. Y Nicodemo era un maestro de la ley. Entonces vemos el engaño, ¿verdad? Que tantos años tuvo Nicodemo, lo mismo le pasó al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Él era un súper fariseo, era tan celoso que le dieron carta para que matara a cristiano y fuera a torturar a cristiano y llevara a la cárcel. Se imaginan, ¿no? La confianza que le tendrían dentro del Sanedrín a Saulo, ¿verdad? Por eso le dan carta de autorización. Ellos eran la ley, ¿verdad? Ellos eran la ley del pueblo. Pablo iba a ejecutar lo que decían la religión de los fariseos. Bueno, todo ese esfuerzo que hizo Pablo, estar ahí, de ir a cazar cristianos, de todo aquel esfuerzo que hizo de memorizar Biblia, de estudiar, va camino a Damasco y ahí se le aparece el Señor y todo se le derrumba a Pablo. Todo lo que hizo, Pablo lo dice, todo lo que gané fue basura, ¿verdad? Lo que él hizo humanamente no tenía valor delante de Dios. Entonces vemos que Nicodemo también le pasó lo mismo, ¿verdad? Se esforzó para entrar al reino, pero el reino se entra si nacemos de nuevo y si Dios nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, pero vemos a este hombre Nicodemo más adelante, lo vamos a ver. Este hombre Nicodemo, ¿verdad? Nació de nuevo y se vieron sus frutos. ¿Cuáles frutos? Bueno, el Señor cuando estuvo allí en la cruz, fue y pidió el cuerpo, ¿verdad? Y llevó esencia aromática junto con José de Arimatea para enterrar el cuerpo de Jesús, sabiendo todo lo que le esperaban a él, lo que le esperaba a Nicodemo por llevarla contra los fariseos. ¿Se dan cuenta? Bueno, vemos ahí un fruto de un nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Es un fruto del nuevo nacimiento. Se dice en la historia que Nicodemo estuvo, cuando Jesús estuvo delante de Pilato, fue enjuiciado. Bueno, el libro histórico dice que ahí estaba Nicodemo, al lado de Jesús. Bien, como dije, pidieron el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para su entierro. Bueno, cuando se ven, la historia cuenta, ¿no? No dice la Biblia, pero la historia cuenta que Nicodemo, por creer en el Señor y seguir a Cristo, los fariseos lo echaron del Sanedrín, se le quedaron con todo, con toda la riqueza. Nicodemo era un hombre muy próspero, tenía mucha riqueza, ¿verdad? Pero la riqueza, ¿dónde iba? Estaban en el templo, ¿verdad? ¿Quién lo manejaba? Los fariseos, el Sanedrín, ¿verdad? Bueno, pero por seguir a Jesús fue expulsado del Sanedrín, ¿verdad? Le robaron el dinero, hoy se le llama expropiar, le expropiaron el dinero, queda más suavecito, ¿verdad? Y sus posesiones, y terminó en la pobreza él y su familia.
Bueno, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Entonces, vemos a un hombre, ¿verdad? Un hombre nacido, que ha nacido de nuevo, según la historia, que dejó huellas en la historia. Dejó huellas en la historia. Bueno, nosotros aquí decimos que hemos nacido de nuevo. Bueno, ¿qué huellas estamos dejando? Bueno, ¿qué frutos de fe se ven en nosotros si mañana morimos? Bueno, Loco murió, Gustavo murió, pero dejó una huella, fue fiel hasta la muerte. Servía, predicaba, le enseñaba a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos ahora están enseñando la palabra, él dejó huella. Bueno, Nicodemo, según la historia, no lo dice la Biblia, sino según la historia, él dejó huella, ¿verdad? Tanto así que quedó en la pobreza total por seguir a Cristo. Perdió todo por seguir a Cristo. ¿Qué le pasaron a los primeros cristianos? Perdieron todo. Así que bueno, ahí sí había que ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque hoy en día es tan fácil ser cristiano, ¿verdad? Vamos, oramos, y enseñamos algo, hacemos algo dentro del templo y ya cumplimos. Pero en este tiempo perdían todo, perdían hasta su vida, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos ser como Nicodemo, ¿verdad? Dejar historia, dejar rastros, y que cuando faltemos en este mundo, nuestros familiares y amigos comenten de los rastros que dejamos, ¿verdad? Cómo amábamos a Cristo, cómo pusimos siempre en primer lugar a Dios. Bueno, eso es una evidencia que nacimos de nuevo. Bueno, si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Si no lo estamos haciendo, el Señor viene pronto y viene a buscar una iglesia fiel. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres fiel. Oh Señor, gracias por mostrarnos, Señor, lo que es nacer de nuevo y la regeneración. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Oro, Padre amado, para que tu palabra haga la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos y la vida de las personas que no han nacido de nuevo en este lugar. Padre, sin duda, tú has traído este mensaje para este lugar, para tu iglesia aquí en Durazno. Padre amado, para que despertemos, ya que si estamos durmiendo, que despertemos. Si no, Padre amado, Padre, tu Hijo viene a buscar una iglesia activa, una iglesia que te ama, que va dejando rastros, que está dejando frutos espirituales, no frutos carnales. Ayúdanos, Señor amado, a vivir de tal manera que tú te glorifiques en los resultados. Te adoramos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, bueno, y orar por nosotros. Pedimos oración para continuar. Si Dios quiere, el miércoles estaremos estudiando Proverbios, si Dios lo permite, ¿verdad? Y bueno, Dios se glorifique en los resultados de su palabra. Muchas bendiciones y nos veremos si Dios quiere el miércoles.